Y he titulado la enseñanza de hoy, Una esposa para el rey. Una esposa para el rey. ¿Y cuántas mujeres en esta tarde anhelan el regreso de nuestro amado? Para ver, levante su mano, bríndese un fuerte aplauso. La Biblia nos relata una historia de amor que es la más hermosa y más grande de todos los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis y de principio a fin, ya que en cada una de las páginas de la Biblia hay un mensaje y hay una carta de amor de Dios para nosotras. Y en el Antiguo Testamento comienza con un matrimonio instituido por Dios entre un hombre y una mujer en el huerto del Edén. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Juan nos dice que el primer milagro de Jesús fue en unas bodas, en las bodas de Canaán. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos narra de que va a haber una boda extraordinaria, la boda del Cordero, y que habrá una gran celebración y un gran banquete donde habrán muchísimos invitados, en virtud de que a Dios le plació utilizar un lenguaje figurado para poder ilustrar la relación de Él con su novia, con la iglesia, con su esposa. Debido a que en las escrituras hebreas, Israel se presenta como la esposa de Dios. Y aun cuando Dios hizo todo por ella, fue una esposa infiel y fue una esposa que cometió adulterio espiritual porque adoraba a otros dioses. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos ilustra esta metáfora de una manera extraordinaria en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. Si le da tiempo de buscarlo, puede buscarse, no se apoya con las pantallas. Y dice la palabra de Dios, que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y escucha lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Y para poder comprender un poco esto, mis amadas, es necesario de que nosotras podamos conocer el significado de una boda, pero no como en los tiempos de la actualidad. No, nosotros vamos a profundizar de cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús y sobre todo en la cultura occidental, porque tenía varias etapas muy interesantes y presten mucha atención, porque lo primero que hacían era el arreglo. Número 2, los preparativos. Número 3, el regreso del novio. Número 4, la ceremonia. Y número 5 era la gran celebración. Por consiguiente, voy a introducir este mensaje hablando del arreglo, debido a que el arreglo tenía dos modalidades. Número 1, cuando el novio quería contraer nupcias con su prometida porque ya la conocía. Y número 2, cuando era por conveniencia, cuando los padres de ambas familias hacían el arreglo y el compromiso desde que ellos estaban muy pequeños, cuando eran niños, eran adolescentes o eran jóvenes. No obstante, es importante destacar que cuando el novio conocía a la novia, esta era la primera opción. Y la segunda opción no la conocía, pero la conocía era el día de la ceremonia, como fue el caso de Isaac y Rebeca, que ella no lo conocía y aún así ya ella lo amaba. Y lo más hermoso es que este protocolo iniciaba cuando el padre iba con el novio a la casa de la prometida, conociendo de que ellos tenían que pagar la dote. Es decir, que la novia tenía un precio, tenía un valor y era bastante
alto. Por consiguiente, ellos se acercaban y ofrecían esa dote para la novia. Y esto se podía pagar, bien sea con dinero, con animales, con tierras, con objetos de valor o con trabajo, como fue el caso de Jacob y Rebeca, que tuvo que trabajar muchísimos años por ella. Y este valor era equivalente al salario de un año, incluso hasta más. Pero una vez definido el precio, el padre de la novia hacía algo, porque él tomaba una copa y servía vino. Él tomaba la copa, extendía su mano y se la ofrecía a su hija. Y este era el momento más importante de toda la noche. Era el momento crucial porque todo se resumía a una decisión, a un sí o a un no. Ahora bien, imagínense la cara del novio, los nervios, esperando si ella iba a aceptar o no, y si aceptaría la propuesta, ya que ella estaba allí expectante. Yo me imagino que había como un tiempo donde ella podía como que analizar si aceptaba o no. Por lo tanto, si ella extendía su mano, tomaba la copa y bebía, eso significaba que sí, que ella aceptaba casarse, amarlo, respetarlo, cuidarlo, servirle y esperarle para que se fueran a vivir juntos. Ahora bien, la dote representa 3 cosas. Número 1, el precio de la novia, que era bastante alto. Número 2, la riqueza que tenía el novio, porque él presumía y decía, sí, yo tengo con qué pagar. Y número 3 representaba que ya esta mujer estaba apartada, estaba reservada para su novio. Gloria a Dios. Por lo tanto, ella pasaba de la protección y el cuidado de sus padres al cuidado y protección de su prometido, de su novio. Destacando que una de las cosas más interesantes y bonitas era que ellos tenían en esa noche la oportunidad de conocerse y hablar como que un poquito más de esos detalles de la boda, con la salvedad de que ellos no podían definir la fecha. Ellos no se podían ver más hasta el día de la boda. Incluso él tenía que esperar un año para poder conocer si ella estaba encinta, si estaba embarazada o no, porque si daba luz en 9 meses, no era de él. Por lo tanto, con esto se comprobaba de que ella era una mujer pura y santa. Por tal motivo, el novio solo se comprometía, pero hacía la promesa y decía, yo voy a regresar y yo voy a volver por ella. Mientras tanto, voy a ir a la casa de mi padre porque voy a preparar morada para ti y para mí. ¿Se les hace familiar esto? Y esta casa, este hogar se construía en la casa del padre, en las tierras que poseía el padre. Y él era quien supervisaba la construcción de ese hogar. Y de hecho, él era el que colocaba la fecha, porque los novios no la podían colocar. De manera que el novio y la novia no sabían el día exacto que iba a ser la ceremonia. Por lo tanto, la novia tenía que estar preparada con su vestido blanco, sin manchas y sin arrugas. Ella debía de estar preparada para ese momento, esperando el regreso de su amado, que es la segunda etapa, los preparativos. Y la palabra de Dios es precisa en afirmar que Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie sabe el día y la hora. Nadie, ni siquiera el Hijo ni los ángeles que están en el cielo. Y la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 16, que el Señor mismo, con voz de mando, porque dará una orden militar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el cielo, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
con Él. Gloria a Dios por su palabra. Mis amadas, y habiendo escuchado estas 3 etapas, ¿no se les hace familiar este acto solemne de cómo era el protocolo de la boda? Porque el mismo Señor ilustró y hizo esta metáfora para prepararse para Él una esposa. Por ello Jesús, reunido con sus discípulos un día antes de su muerte, antes de ser crucificado, en una cena Él tomó una copa y le dijo a los discípulos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por ustedes para la remisión de pecados. Él estaba diciendo: hija, te amo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Aceptas? Porque si tú aceptas, todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ya Él los perdonó en la cruz del Calvario, porque su sangre nos limpia, porque su sangre nos purifica. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y ahora podemos entender todas estas cosas porque la Biblia es una historia de amor, porque Cristo nos ama a su iglesia y dio su propia vida, se dio a sí mismo por amor a ella, y Él selló ese compromiso. Él pagó con su sangre la dote. Él pagó ese rescate por ti y por mí, que era un valor tan alto que nadie lo podía pagar. Solamente lo podía pagar Jesús con su vida por amor a ti y a mí. Y la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántas están gozosas y contentas de que el Rey de Reyes y Señor de Señores dio su vida por amor a nosotros? En este sentido, Jesús murió, resucitó y ascendió, y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. Pero no nos dejó sola. Él nos envió a uno igual que Él, al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, porque Él cuida de cada una de nosotras con calidez y con mucho cariño. Y hoy nosotras somos su novia, porque Él dijo: consumado es. Y Él pagó un precio completo. No tiene deuda con nadie porque ya Él pagó todo. Y es por ello que nosotras debemos estar en ese proceso de preparación y en ese proceso de perfección, porque Él prometió que iba a regresar, que vendría por nosotras. Pero mientras tanto, Él está en la casa del Padre preparando un lugar para ti y para mí, para que moremos siempre con Él. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Y en este tiempo de gracia, en este tiempo de salvación, para todas aquellas que aún no conocen a Jesús ni lo reconocen como su Señor y Salvador, en este tiempo nosotras estamos siendo protegidas y cuidadas por el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Vale mencionar que hoy vamos a reflexionar en 3 aspectos esenciales relacionados a la esposa del Rey. Y el primer aspecto es sobre cuál es la condición espiritual de la iglesia que está esperando el regreso de su amado. Para nadie es un secreto que todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente y todas las señales que estamos observando anuncian de que la venida del Señor está cerca. Vemos como las redes sociales están llenas de noticias, vemos que hay reportes de violencia, hay rumores de guerra y la tierra gime y sufre dolores de parto con todos los desastres naturales que estamos observando. Hoy a nivel mundial se están aprobando muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios, porque han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de la educación, de las escuelas, de las universidades. Han sacado a Dios de la familia, de las casas, del matrimonio. Vemos, mis amados, cómo la sociedad le dice hoy en día a Jesús:
no te necesitamos. Y esto es bíblico, porque esto está escrito. Y es por ello que se está levantando una generación de personas con otra mentalidad. Y vemos también que se está levantando una iglesia deformada y mezclada. Pero Jesús dijo: déjenlos crecer juntos, porque yo separaré a la cizaña y al trigo. Y las hijas de Dios, mis amadas, estamos siendo etiquetadas como personas intolerantes, anticuadas, y que no nos adaptamos al sistema de este mundo. Pero el detalle es que nosotras no pertenecemos a este mundo. Nosotras le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El sistema nos quiere influenciar para que nosotros seamos unas mujeres empoderadas, unas mujeres con una super fe, para que vivamos un evangelio sin cruz, para que vivamos un evangelio sin sufrimiento y sin aflicciones. Cuando Dios y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y nosotras somos más que vencedoras en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, porque ya Él tiene la victoria garantizada para nosotras. Y no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y de hecho el sistema también nos obliga a que nosotras dependamos de aprobación, porque si no te aprueba la sociedad, entonces ya tú no calificas. Porque el sistema está diseñado para generar en nosotras dudas, incredulidad, falta de identidad, falta de esencia y falta de carácter, para que nosotras nos apartemos y nos alejemos del Señor. Y la realidad es que la condición espiritual de la iglesia es que se ha perdido el amor por el regreso del Señor. Con el pasar del tiempo se ha enfriado. ¡Qué tremendo! Y te pregunto, si Cristo viene el día de mañana, ¿arruinaría tus planes? ¿Qué pasaría con lo que estás haciendo, con lo que piensas hacer? O mejor le quieres decir: no, Señor, no vengas todavía, porque yo no me he casado, no tengo hijos, yo no me he graduado, no tengo doctorado, aún no tengo mi casa, no tengo carro y no he disfrutado de la vida, yo quiero viajar. Mejor no vengas todavía. O tú eres de la que quieres decir: sí, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Y no me vayan a malinterpretar, porque es bueno y es necesario de que nosotras también tengamos y anhelemos las cosas materiales, de que nosotras nos preparemos profesionalmente, laboralmente, y que bueno, tengamos una estabilidad económica y tengamos nuestros patrimonios y todas esas cositas. Pero lo que no es correcto es que ese sea nuestro norte y que nosotros le quitemos el primer lugar a Dios, porque eso sería idolatría. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y por ellas nosotros tenemos que hacer un equilibrio en nuestras vidas, porque donde esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Y nosotras no podemos tener dos señores, no le podemos servir a dos señores. Y te pregunto, ¿cuál ha sido el motivo por el cual te has desenfocado y te has distraído del propósito eterno de Dios? ¿Será la comodidad, el conformismo, el individualismo? ¿Será la falta de generosidad? ¿O simplemente es que estás afanada y estás ansiosa? ¿Qué te tiene cautiva? ¿Estás luchando con alguna debilidad? ¿Estás luchando con tu mente, con tus emociones? ¿Será que has agotado tus fuerzas? ¿Tienes falta de voluntad? Porque te has desgastado con los problemas de la familia, con los problemas con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Todo eso te está desgastando porque estás concentrada y enfocada en eso. Y tú tienes que tenerlos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. No puedes hacer las cosas en tu fuerza. Tienes que pedirle dirección y la guía al Espíritu Santo de Dios. Hoy la novia se traza planes, metas y proyectos de vida sin involucrar a Dios en sus decisiones. Vemos cómo hay mujeres que le dicen al Señor: yo aún no voy a servir porque no tengo tiempo. Cuando me sobre tiempo es cuando yo le voy a servir. Y el apóstol Pablo dice que si tú eres hija de Dios, eres la hija de ese rey y eres salva, tú le tienes que servir a ese Dios vivo y verdadero,
porque si no, tú estás quebrantando la voluntad de Dios y tú no vas a poder decir con firmeza y autoridad: el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia, porque la salvación y el servicio van engranado, van de la mano. Y no es que te involucres en la iglesia, no, es que te comprometas, que seas una mujer comprometida para la gloria de Dios. Hoy no hay tiempo para las cosas espirituales, pero sí hay tiempo para lo demás. Vemos como la iglesia está afanada, incluso hasta acelerada, y quieren todo ya, todo urgente. Quieren las bendiciones y la añadidura sin pasar por la prueba, sin pasar por el proceso y mucho menos sin resistir las aflicciones. No las quieren soportar, se rinden. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido y nosotras somos más que vencedoras en Cristo Jesús. La novia, si le va a aplaudir al Señor, apláudele un poco más fuerte. La novia ya no es paciente, la novia ya no quiere esperar, la novia se rinde fácilmente porque no ha echado raíces, y es necesario que las pruebas pasen por nuestras vidas, el proceso, porque eso nos hace crecer. Y si tú no creces, tú te vas a estancar y no vas a avanzar en las cosas del Señor ni en tu vida. Y estos son los motivos por los cuales, que sé que a muchas no les agrada que haya tocado este tema, por los cuales la iglesia está desesperada, la iglesia está ansiosa, la iglesia está sin esperanza, porque ya no espera en su amado y se le ha olvidado que Él dijo que iba a regresar, y que si teníamos cargas las llevemos a Él, que a Él le entreguemos todas nuestras cargas, porque Él prometió de que Él iba a regresar. Y en medio de este caos, en medio de esta situación tan difícil, para la gloria de Dios, hay un remanente fiel que está orando, ayunando, intercediendo por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es una iglesia madura que está firmada y cimentada en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estas mujeres y estos hombres dicen: ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia. Y yo creo que nuestro Señor se merece un aplauso mucho más fuerte. ¿Cuántas están contentas en esta tarde? Porque ahora vamos a hablar del segundo aspecto, y es sobre cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos esa gloriosa venida, por ese glorioso día. Ya que Santiago, él escribe una carta con sentido de urgencia en el capítulo número 5, versículo número 8, y dice que la iglesia debe ser paciente y que debe estar afirmada, que sus corazones estén afirmados hasta que Jesucristo venga. Y en primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, se nos insta a que ciñamos los lomos del entendimiento y estemos sobrias, sin intoxicación. Y quizás podríamos hacer una lista detallada de todas las ordenanzas, mandamientos y disciplinas espirituales que nosotras debemos practicar y que nosotras debemos cumplir sin mancha y sin reproche para afirmarnos, pero por factor de tiempo las voy a nombrar brevemente y quizás podré desarrollar alguna. Y preste mucha atención, porque la novia debe estar preparada. La novia debe morir y nacer de nuevo. La novia debe menguar para que Cristo crezca. Y la novia debe pasar de lo viejo a lo nuevo, porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Nosotras debemos ser transformadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser renovada para que nosotras podamos hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿cómo lo haremos? Lo haremos dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Debemos dejarnos guiar y dirigir por Él. Nosotras debemos orar, decirle a nuestro Padre: te necesito en mi vida y te entrego todas mis cargas. Nosotras debemos leer la palabra, meditar,
memorizarlas y vivir las promesas y las palabras que hay allí escritas, porque la palabra de Dios es la que nos ilumina, es la que nos cambia, nos transforma, nos limpia y sobre todo nos da libertad. Bendito Dios por su palabra, porque aquí encontramos bendiciones y promesas poderosas para cada una de nosotros. Asimismo debemos congregarnos y mantener la comunión y la unidad entre los hermanos. Debemos ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual para poder llegar a la plenitud de Cristo. Debemos ser mujeres que ayunen con frecuencia para hacer morir los deseos de la carne. Debemos vivir una vida piadosa, en obediencia, que honre a Dios, mostrando el fruto del Espíritu Santo, que es uno, pero se manifiesta en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, para que nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea preservado irreprensible hasta que Jesucristo regrese por una iglesia gloriosa, porque solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y toda la exaltación en medio de la adversidad y en medio de las alegrías. Por otro lado, debemos estar sobrias, santas y puras para que nuestra conducta y caminar sea intachable, sea irreprensible e íntegro, porque Jesús viene por una iglesia gloriosa que debe cumplir 3 características. Debe ser sin mancha, no tendrá arruga ni ninguna cosa semejante, es decir, que no tendrá corrupción interna ni interna. Y debe ser santa y aceptable porque llegará a la completa santificación. Por ello el apóstol Pablo dijo que en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí me detengo, porque la adoración no se trata de un estilo musical. La adoración es un estilo de vida, es nuestra esencia. Adorar es nuestra razón de ser como iglesia. Cuando yo adoro al Señor con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, mi voluntad, mi espíritu se conecta con el espíritu del Señor. Bendito sea su palabra. Y al hacerlo, nosotras nos rendimos, le rendimos tributo, reverencia y sobre todo respeto y gloria, porque Dios es santo, 3 veces santo. Adorar es tan sencillo, pero nos cuesta tanto, mis amadas, porque la carne es débil y le cuesta doblegarse. Pero dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y por esa razón nosotras debemos apartar un tiempo y un lugar intencionalmente para quedarnos allí y rendirle adoración a nuestro Padre con espíritu, que tú llegues a su presencia con un corazón contrito y humillado, porque Él no lo va a despreciar. Tú tienes que adorarle internamente, ciertamente, con tus emociones, con tu voluntad, con tu mente, pero también externamente. Y puedo comprender que algunas personas tienen algunas limitaciones físicas para postrarse, para arrodillarse. Pero levanta tus manos, mis amadas. Adora al Señor con tus manos. Inclina tu rostro. Póstrate ante Él, que Él no te va a despreciar. Por lo tanto, si la Biblia me habla y me dice que hay una adoración verdadera, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, es porque también hay una adoración falsa que a Él no le agrada y mucho menos la prueba. Porque hay personas que adoran al Señor con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Uy, y este versículo es fuerte, mi amada, porque hay personas que lo hacen como un ritual y por cumplimiento. Cumplo y miento, hipocresía, como los fariseos. Y en la Biblia se registra que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron adoración falsa, fuego extraño. Y en el Antiguo Testamento hay una historia de 2 varones israelitas que, teniendo la misma oportunidad, obraron de diferentes maneras. Y a mí esta historia me encanta, porque el arca era un tema muy sagrado. Eso era algo muy delicado porque representaba la presencia de Dios. Y no puedo profundizar mucho en esta historia porque quiero que usted se lleve el principio.
y la voy a sintetizar. Ya que el pueblo de Israel perdió una batalla y el arca de Dios fue secuestrada por los filisteos en el reinado de Saúl. Y Saúl nunca hizo nada por recuperar el arca. Él estuvo 20 años en el templo, allí reinando, y lo hizo sin la presencia de Dios, que era el arca. Pero David, que era un adorador, cuando él tomó el trono y comenzó a reinar, lo primero que hizo fue mandar a recuperar el arca, la presencia de Dios. Y pasaron muchos años, mucho tiempo para que el arca pudiera llegar a la casa de David, a Jerusalén. Y en todo este trayecto, la casa posó en casa de Abinadab. Diga conmigo Abinadab, Abinadab. Y este personaje me sorprende porque dice la palabra que el arca estuvo allí 20 años. ¿Y saben qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Lo que hubo fue consecuencias y juicio para esa familia. Y aquí hay un dato interesante, hay una perla en esta historia, porque Abinadab era el padre de Usa, el joven que murió cuando tocó el arca indebidamente. Y también conocemos la historia de la gran mortandad que hubo en Bet-Semen, porque allí a unas personas se les ocurrió la brillante idea de abrir el arca para ver qué había allí por curiosidad. Y yo me imagino que si ellos hubiesen estado en este tiempo, uno agarraría la vara de Aarón y diría: tómame una foto aquí para publicarla en Instagram con la vara de Aarón. Y me imagino que el otro tomaría el pedacito de maná, un selfie aquí, miren, estoy probando el maná del cielo. Y yo creo que el otro diría: no, a mí me van a tomar las fotos es con las piedras de la ley. Y posó, y allá te van todas aquellas fotos para las redes sociales a presumir de que ellos ya habían sacado lo que había en el arca. Mis amadas, y a causa de esta irreverencia, falta de temor y falta de respeto, hubo más de 50,000 israelitas muertos, cayeron muertos. ¡Qué terrible! Y también está la historia de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Figni, porque Dios fue ofendido por ellos, porque ellos fueron irreverentes en el templo, ellos fueron desobedientes. De allí la importancia, mis amadas, de que cuando usted venga a la casa del Señor, usted venga con una actitud de adoración, con una actitud de acción de gracias. Desde que usted entre a esa puerta, usted llegue orando, llegue adorando, llegue alabando al Señor y dándole acción de gracias, porque por su infinita misericordia no vamos a caer muertos, por la misericordia de Dios. Pero mis amadas, esto está consagrado. La presencia de Dios está en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros. Por lo tanto, este templo se debe respetar. Pero, diga conmigo, pero hay algo súper interesante que va a ocurrir, y nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: y David temió a Dios aquel día que murió Usa, el hijo de Abinadab, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que ahora la llevó a casa de Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom. Y el arca de Dios estuvo con su familia, con la familia de Obed-Edom, 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa y todo lo que tenía. La palabra no dice que algunas cosas, no, dice que en todo. Y escuche esto, porque Obed significa adorador del Eterno. Y al conectar estos dos personajes, nos damos cuenta que Obed descubrió el código, descubrió la clave y el secreto. ¿Por qué? Porque él era un adorador. Y la Biblia me da a entender a mí que en esa casa se adoraba a Dios, que en esa casa había un altar de adoración, que en esa casa este sacerdote instruyó a su familia a tener respeto, temor, reverencia y a ser leal y fiel, no solamente a Dios. Yo me imagino que esta gente tenía principios morales y espirituales. Oh, mi Señor. Y la antítesis de esta casa, de este hogar, es la casa de Abinadab.
porque ellos estaban muertos espiritualmente. Ellos estaban secos, no tenían nada que dar. Y al ver la historia de Obed-Edom y Abinadab, mi Señor, nos damos cuenta de la importancia que es adorar a nuestro Padre. Y lo tremendo de todo esto es que si Dios no lo hizo con una persona y con una familia en 20 años, lo puede hacer contigo en 3 meses. Obed-Edom dedicó 3 meses a reverenciar su presencia, a valorarla, a honrarlo. Y Obed-Edom fue recompensado y retribuido y promocionado por Dios, porque Obed-Edom le dedicó 3 meses a Dios. Y usted esto, no que la pastora está inventando, no, esto usted lo va a encontrar en Primera de Crónicas capítulo 26. Cuando llegue a su casa, búsquelo y léalo, porque Dios le dedicó 3 generaciones a él, a su familia, y fueron recompensados y promocionados. Qué hermoso. Así que si tú le dedicas un tiempo a Dios en intimidad, en comunión y adoración, Dios te va a recompensar, porque Dios no se queda con absolutamente nada. Te reto que a partir del día de hoy tú dediques un tiempo de intimidad, de comunión y de adoración a nuestro Padre. Póstrate ante su presencia, busca de Él, y no lo vayas a hacer para esperar algo a cambio o simplemente para ser vista. No, mi amada, conviértete en una adoradora. ¿Y cuántas adoradoras hay aquí en esta tarde? Gloria a Dios. Conviértase en una adoradora, así como Pablo y Silas, que ellos estaban presos en la cárcel y ellos comenzaron a adorar al Señor, y las cadenas fueron quitadas, las cadenas fueron rotas. Y en esta tarde oro al Padre para que en el nombre poderoso de Jesús toda cadena se rompe, toda aflicción, toda opresión y todo yugo se pudre en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús, porque toda la gloria y la honra va a ser de Él, porque personas van a ser libres, personas van a ser salvas, y según su voluntad personas van a ser sanas. Pero hay algo que también afirma nuestros corazones, y se trata del imperativo y del mandato de cumplir con la gran comisión. Porque cuando nosotras compartimos el mensaje de salvación, nosotras somos testigos de cómo la palabra es viva y eficaz y no regresa vacía. Y es por ello que ese texto bíblico dice: el espíritu y la novia dicen ven. Y fíjese que allí hay un orden, hay un conector, porque primero está el espíritu y después está la novia, porque la misión es de ambos, es mancomunada. La iglesia no puede salir a predicar el evangelio de Dios si usted no es enviado y si usted no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, porque Él es el que convence de pecado, de juicio, de justicia y de verdad. De allí la urgencia y la importancia, mi amada, de que nosotros amemos las almas y salgamos a buscarlas. Y te pregunto, si de verdad tú amas las almas, ¿por qué eres a veces indiferente al dolor e indiferente a todas aquellas almas que se están perdiendo? ¿Por qué no hablas de Jesús? En ocasiones he podido observar que hay personas que recomiendan a un médico con tanta fe y dicen: ese médico me sanó, ese médico me curó, gloria a Dios, aquí está el número de teléfono, amada, ve con él. Y no hablan de Jesús, no hablan de ese médico por excelencia, de ese que sana los corazones quebrantados y es el que venda nuestras heridas. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Muestra tus cicatrices, no te las maquilles. No te las maquilles, porque la sociedad nos está obligando a que nosotras nos presentemos perfectas y sin errores, y que tapemos todas nuestras heridas, todas nuestras marcas, frustraciones, errores, tus debilidades. Y no hay mayor autoridad cuando tú le hablas a la herida de otra persona mostrando tus cicatrices, mostrando tus marcas. Ese es tu mayor testimonio de decirle: yo te entiendo, yo también estuve allí, yo estuve herida, yo estuve enferma.
A mí también me traicionaron. A mí también me humillaron. Yo también fui abusada. Esas son tus marcas y es tu testimonio. Así que no te avergüences del evangelio, porque vas a decirle a esa persona: si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo, porque yo conocí a ese Jesús que me libertó, que me sanó, que me levantó y que renovó mis fuerzas. Gloria a nuestro Señor. Háblale a la otra persona lo que Dios hizo con tu vida, con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo. Cuenta lo que hizo Jesús en tu vida. Y llegamos en el tercer aspecto, que es la urgencia que hay de que usted y yo estemos preparadas para soportar la parte más difícil que vamos a vivir en este tiempo de espera. En virtud de que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 18: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya que el escenario para los cristianos está cada día más difícil y esto va en decadencia, mis amados. Y la palabra de Dios dice: porque la maldad de muchos irá en aumento y la iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser humillada, la iglesia va a ser difamada, tú vas a ser difamado, tú vas a ser descalificado, pero tú tienes que estar firme e inamovible, puesto los ojos en Jesús, y que hablen lo que hablen, digan lo que digan, usted va es para adelante. Qué tremendo, mis amadas, porque nuestra esperanza no está en que si este mundo mejora o no mejora, no. Nuestra esperanza tiene que estar en el día que toquen esa trompeta, en el día que toquen el shofar, porque nuestra esperanza está en lo eterno y no en lo temporal, porque cielo, tierra y pasarán y su palabra permanecerá. Y el Espíritu y la novia dicen: y el que escuche, y el que tenga sed, y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Esto es una invitación, esto es un clamor, pero también es una decisión. Aquí la palabra dice que es para el que quiere, no para el que dice: no, ahorita yo no voy a recibir al Señor porque estoy muy joven y quiero disfrutar mi vida. No, esto es para la que quiere. Esto no es para la que dice: yo soy buena gente y hago buenas obras. No, la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Y esto es para la que quiere. Esto no es para la que dice: yo creo en Dios. No, todas somos creación de Dios, pero no todas somos hijas de Dios. Somos hijas de Dios cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que tenemos la esperanza de que Él va a venir por nosotras. Así que esto es para la que quiere, para la que tiene fe y para la que quiere tomar agua de esa fuente de vida. Y preste mucha atención porque ya estoy finalizando. ¿Cuántas quieren conocer cómo era la ceremonia y cómo era la gran fiesta? Levante su mano. Porque retomó el protocolo de la boda y llegamos a la etapa de la celebración, porque esta se celebraba en la casa del novio. En otras palabras, nuestra ceremonia va a ser en el cielo cuando la iglesia sea glorificada, y allí van a haber pocos invitados. Incluso van a haber solo 2 testigos, porque nosotras vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no para ser condenada ni juzgada, no, para recibir galardón según nuestras obras, porque dice la palabra de Dios que la madera y el heno será quemado, pero el oro, la plata y las piedras preciosas van a ser purificados. Y lo más hermoso de todo es que cuando el matrimonio era consumado, después de esa ceremonia, el novio tomaba la tela de la sábana teñida en sangre y la sacaba y la mostraba para que vieran que su esposa era pura, limpia y sin mancha. Y la última etapa del protocolo es la celebración de las bodas, las cuales duraban 7 días. No sé si le parece familiar. Y este acontecimiento se llevará con la segunda venida del Señor, cuando Él venga a la tierra. Porque este es otro acontecimiento, no es el mismo del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser en el aire antes de la gran tribulación, y la segunda venida va a ser después de la gran tribulación. Porque Cristo vendrá como el fiel y verdadero. Cristo vendrá vestido con ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y traerá escrito en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
y vendrá a reinar y a juzgar todas las naciones, acompañado de un ejército celestial, vestido con lino fino, finísimo, blanco y resplandeciente, que es su esposa. La novia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y de allí la importancia, mi amada, de que nosotras nos mantengamos firmes, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza de que Jesús va a venir por nosotros, va a venir pronto. Así que resiste, porque si tú resistes, el diablo huirá. Si tú resistes la prueba, Dios te va a recompensar. Y ya para finalizar, cuando hablamos de resistir en medio de la tribulación, de padecer persecución, inmediatamente viene a nuestra mente el apóstol Pablo, un hombre que escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, y la última carta que él escribió fue dirigida a su hijo espiritual, a Timoteo, su discípulo. Y allí vemos a un Pablo que estaba sin aliento, ya le estaba cansado, era un anciano y él estaba preso. Pablo fue un hombre que sufrió mucho a causa del evangelio. Él luchó toda su vida, parte de su vida, con un aguijón, pero era un hombre que estaba lleno de mucho sentimiento. ¿Seremos nosotras de esas que dicen que tienen fe, que van a perseverar, que van a soportar la aflicción y sobre todo que van a correr la carrera? Porque esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. Y usted, para poder correr, usted se tiene que quitar y despojar de todo lo que le pesa, de todo lo que no te deja avanzar y que te tiene estancada. Cada una de nosotras tenemos nuestras luchas, pero nada se compara con ese día glorioso, cuando nosotros le veremos al Señor cara a cara, cuando estemos viviendo con Él en ese lugar que tiene preparado para ti y para mí, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, y sobre todo, en ese lugar Él va a enjugar cada una de tus lágrimas.